las 8 de la mañana se encontraron sobre el objetivo y listos para el bombardeo del puesto ecuatoriano de Quebrada Seca. En este momento, cuando el avión 21-41-3 que piloteaba el teniente Quiñones efectuó el descenso para lanzar sus bombas, fue alcanzado por el fuego de la artillería enemiga, afectando la nave en sus partes vitales. En lugar de utilizar su paracaídas, Quiñones mantuvo el equilibrio de su máquina y describió con ella un ceñido viraje dirigiéndola hacia la batería ecuatoriana, estrellándose contra esta y destruyéndola por completo. Fue una cosa que uno tiene que imaginarse porque no se la puede contar ya. Él recibe el impacto, está en este momento dirigiéndose al blanco, al objetivo, recibe el disparo, pudo haberse inmediatamente lanzado en paracaídas. No lo hizo. Pudo haber tratado de aterrizar por algún lugar cercano. Tampoco lo hizo. Pero lo que se percibió fue que el avión como que lo enrumbó al objetivo que estaba disparando y lo estrelló. Ahora hay que ponerse a pensar qué tuvo en mente él. En mi opinión, él pensó y dijo, me agarraron, me sonaron y lo mejor que puedo hacer es estrellarme contra esto cumpliendo la misión de destruir el puesto ese. Y así fue. Esta carrera es de mucho sacrificio, hay que ponerle muchas ganas, hay que tenerle muchas ganas. Yo, tanto mis compañeros como yo hemos pasado por muchas cosas, de repente no tan difíciles como otras promociones anteriores que han podido pasar, pero hemos sabido llevarlo, le hemos puesto muchas ganas. Cuando tienes la carrera en la sangre, solamente fluye y uno se deja llevar. Y bueno, como siempre digo, uno tiene que amar lo que hace y dar todo de sí. Y de ahí para adelante los logros llegan. Tenemos una carta inclusive personal, que es una carta dirigida a su amigo Roberto del Río Roldán. En esta carta él un poco que juega a componer algunas estrofas y componer una poesía. En lo primero que él se fija es en describir que está con su avión traspasando la cordillera, donde él describe que ve la nieve de la cordillera y dice: el Perú entero a mis pies, es la excelsitud. Ese texto posiblemente a poca gente se le hubiera ocurrido, menos a los 24 o 23 años. Esa condición es la que justamente uno despierta la admiración de uno. No son los términos que habitualmente uno ocuparía en documentos de índole personal. Como venida de mano de Dios, esa carta llegó y en la misma familia despertó emociones encontradas, ¿no? Porque nosotros inclusive decíamos, realmente era una persona vehemente, era un tipo vehemente, era alguien que quería lograr sus ideales. Ahora, llegar a cumplir sus ideales a costa de su vida es algo que muchos lo pensaríamos dos veces, ¿no? Eso es importante destacar. Su acción heroica fue reconocida por el gobierno peruano y se le concedió el ascenso póstumo a la clase de capitán de aeronáutica por muerte en acción de armas. A continuación, por el decreto ley número 16.126 del 10 de mayo de 1966, el Congreso lo declaró héroe nacional y se dispuso el 23 de julio, día del aniversario de su sacrificio, como el Día de la Aviación Militar del Perú. Él aspiró desde siempre a ser héroe nacional.
De muchacho, no sé, yo soy héroe, quiero ser héroe. No sabe uno por qué lo dice muchas veces, pero lo repite. Y lo repite, y él lo tenía como obsesión. No decía quiero ser héroe, ¿no? Pero hasta en los cantos, como ponían ahí, derribado, pero sobre el objetivo, todas esas expresiones que había. Y eso que hay en el canto que tienen de su himno, me parece que es el himno de los cazadores. Una parte en que dice, derribados, pero sobre el objetivo, que es lo que al final se produjo. La guerra convencional fue muy corta. En menos de una semana, al comenzar agosto de 1941, las tropas peruanas habían ocupado la provincia ecuatoriana de El Oro y no se retirarían de allí hasta la firma del Protocolo de Río de Janeiro. Los americanos formaron un grupo de países neutrales que interpusieron sus buenos oficios para obtener una tregua y abrir luego una negociación. A ese grupo se sumaron la Argentina y el Brasil. Luego también se incorporó Chile. Los diplomáticos extranjeros exigieron que las tropas de ambos contendientes se retiraran 15 kilómetros detrás de la llamada línea del status quo. Sin embargo, el ejército peruano se opuso y el presidente Manuel Prado resistió la presión de los países amigos. La situación diplomática se estancó hasta fines de 1941, cuando la Cancillería brasileña tomó la iniciativa de arreglar con el Perú las pequeñas modificaciones deseadas en la línea del status quo y llegar a una propuesta. Así se llegó a la firma del Protocolo de Río de Janeiro en 1942. De acuerdo al embajador Miguel Bácula, la frontera definitiva entre el Perú y el Ecuador fue fijada en base a una realidad posesoria. Es decir, se respetó el territorio que de hecho cada país poseía antes de la guerra. Las modificaciones a la línea del status quo fueron mínimas y siempre incorporando compensaciones. Así, la frontera no fue hija de la victoria, porque ningún poblado civil ecuatoriano fue obligado a cambiar de jurisdicción y mucho menos poblaciones ecuatorianas fueron obligadas a cambiar de nacionalidad. Por el contrario, en la más importante victoria militar obtenida por el país en el siglo XX, se ratificó el carácter nacional, generoso en la victoria y comprensivo con el país derrotado y yacente. Gracias a esta actitud, pudimos incorporar prácticamente todo el territorio en disputa sin ningún trauma, firmando una paz definitiva en 1998. La vida de Quiñones es un ejemplo de cómo las naciones y sus instituciones crean héroes. Su vida fue corta, vivió apenas 27 años. En ese lapso lo que encontramos es un joven oficial, sano, deportista, que se encuentra al final de su vida con un hecho inesperado, una guerra, y participa en ella heroicamente. Estando en una escuadrilla atacando una posición enemiga, cuando él le toca el descenso para el ataque, es alcanzado por el fuego antiaéreo. Su avión entra en llamas, entra en combustión, y en vez de no saber qué hacer, en vez de tratar de salvarse lanzándose en paracaídas, él se dirige sobre el nido de ametralladoras enemigo y muere ahí matando a su enemigo. De este modo, pues, una vida corta y un acto heroico e individual al final de ella. Pero la aviación lo recoge inmediatamente, carente de un héroe nacional que la simbolice, como sí tenía la Marina, como sí tenía el Ejército, por ser la aviación una creación reciente, una creación del siglo XX, pues la aviación necesitaba un héroe, que no era Jorge Chávez, que al fin y al cabo era un civil. La aviación lo que requería era un héroe uniformado, y lo encuentra en Quiñones. Y es así como se sucede el proceso de creación de un héroe. Se van a escribir biografías, luego habrán medallas con su busto, luego se inaugurarán monumentos, se designará a diversas instituciones y locales con su nombre. Hay un proceso consciente de crear un héroe, porque la institución lo que requería era un símbolo, un paradigma con el cual educar a las jóvenes generaciones de oficiales.